Nos encontramos una vez más aquí con ustedes en un mensaje más a través de su programa Escudriñando las Escrituras. Y hoy tengo el gusto de estar con ustedes. Recuerden, me presento, Rufino Jiménez Garnica, en el servicio del Señor. Y vamos a compartir de la palabra en esta hora. Y los invito para que vayamos al libro de Lucas, capítulo 13, verso número 18, versículo número 18. Y ahí un texto que nos habla del reino de Dios. Dice la Escritura, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En esta hora, quizás sea la primera vez que escuches un mensaje de estos, de la palabra de Dios. Quizás eres un cristiano, un creyente que asistes a la congregación o a una congregación en específico. Y entonces sabes, y quiero decirte que has tomado una semilla, como es una semilla de mostaza, para establecer el reino de Dios en tu vida. Me asombra mucho cómo nuestro Señor Jesucristo se refiere en el versículo 18 en dos frases: ¿a qué es semejante y a qué lo compararé? Dos conceptos completamente diferentes. Semejanza es igualdad, es similitud. Comparación es diferencia entre una y otra cosa. Y aquí la palabra nos enseña que entonces podemos ser semejantes a Dios, pero tenemos que marcar diferencia entre unos y otros. Y me impacta mucho porque dice la palabra que es semejante a un grano de mostaza. Dice que un hombre tomó y sembró en un huerto y creció y se hizo un árbol grande. No sé cuántos árboles grandes puedan estarme escuchando en esta hora. Cuántos árboles frondosos por el crecimiento y el desarrollo de Dios en sus vidas. Y es impactante la aseveración que hace nuestro Señor Jesucristo en el concepto de decir, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Tienen un follaje tan grande, espiritualmente, moralmente, materialmente. Se tiene una abundancia, se tiene una prosperidad de tal manera que se puede ser de bendición para ciertas personas que pueden hacer no solamente visitas, sino anidar sobre el follaje, sobre las ramas. Pero este texto me lleva a una reflexión muy impresionante. Si regresamos en la Escritura y vemos cuando Jesús nos habla de la parábola del sembrador, en el mismo libro de Lucas, capítulo 8, nos hace una reflexión. Capítulo 8, verso número 5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Es la misma frase que establece nuestro Señor Jesucristo en la parábola de la semilla de mostaza. Y es impresionante lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el verso número 11 de Lucas capítulo 8. Esta es, pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Verso 5 dice, las aves del cielo. Verso 12 dice, viene el diablo. Las aves del cielo, en la parábola del sembrador, es el enemigo. Entonces,
Sé que soy atrevido, por eso doy el nombre al hacer esta reflexión. Doy mi nombre. El Señor siempre firmó su palabra. Podría entonces leerla o expresarla de esta manera. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo grande. Y el enemigo, el diablo, anidó en sus ramas. Sé que es un atrevimiento lo que te estoy compartiendo. Sé que por muchos puedan decir, es una tontería. Pero la palabra nos enseña que las aves del cielo se refiere a las aves de rapiña. Hay aves puras, como lo es la tórtola, a la luz de la Escritura, como lo es la paloma. Y desde ahí podemos aclarar algo. Las palomas no anidan en los árboles, anidan en las peñas. Si tú vas a una plaza, a un lugar, las palomas no están en los árboles de los jardines, están en las rocas, en las paredes, en la piedra de las construcciones. Esas son aves limpias. Aquí la Biblia nos habla y se refiere a las aves de rapiña. Qué tontería pensar que el cristiano toma una semilla, el creyente, dice la palabra, la siembra en su huerto, crece, se hace un árbol y el enemigo viene y anida. Muchas veces nos preguntamos por qué el enemigo hace presa de nosotros o por qué nos quieren atacar. Cuando a veces decimos si el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Es una verdad doctrinal. Lo derrotó, pero no lo destruyó. Quiero que entendamos esto. Dice la palabra que el hombre la tomó. Es una semilla. Hemos tomado la palabra. Hemos tomado una decisión en Cristo. Esa decisión nos hace creyentes, nos hace aceptos delante de Dios, nos hace hijos, nos hace salvos. Esa decisión que tomamos la ponemos en nuestro corazón y ahí tiene que crecer. Y muchas veces hemos creído y compartido de una manera, a veces cometiendo errores, diciendo: donde está Dios no puede estar el enemigo. Pero dice la Escritura, voy a tomar mucho énfasis en la siguiente frase: la sembró en su huerto. Para esto te invito a que tomes tu Biblia y veas a Génesis capítulo 2. Dice la palabra, verso número 8, Génesis 2, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Un huerto. Un lugar en el cual crece en la vegetación, produce fruto, produce alimento. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Le dio un trabajo en ese huerto. El hombre estaba en relación con Dios. Era un huerto. Allí estaba la presencia de Dios. Génesis 3, capítulo 3, verso número 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Estaba en el huerto. Era la presencia de Dios con el hombre que había creado. Y ahí se encontraba el enemigo. Estás en la presencia de Dios y Dios está contigo. Y el enemigo está cerca para atacar, para destruir. Era el paraíso y también estaba el enemigo. Me impresiona mucho si lees todo el capítulo, dice la Escritura que Dios los reprende y al hombre hay una circunstancia muy especial en el verso 24.
echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Al hombre lo echó fuera. Si tú lees el capítulo completo, no hay ninguna circunstancia en la que podamos decir que Dios haya expulsado al enemigo de ese paraíso terrenal. Es impresionante. ¿Es antibíblico? No, es la palabra de Dios. El enemigo está ahí queriendo tocar y destruir a los hijos de Dios. Dios no lo destruyó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero nos enseñó que está derrotado y tenemos la capacidad de derrotarlo. Estos libros de Génesis, te invito a que vayamos al libro de Juan capítulo 18. Ahí la Biblia nos habla de otro huerto y nos habla la presencia de Jesús misma. Después de haber cenado y haber pasado la última cena, haber establecido el nuevo pacto en su sangre para ser arrestado, dice la palabra. Libro de Juan capítulo 18, verso número 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. En un huerto nuestro Señor Jesucristo fue tomado preso. En un huerto nuestro Señor Jesucristo fue apresado para iniciar ese camino hacia el Calvario. En un huerto. Verso número 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Cada vez que oras, es un lugar de comunión y de intimidad con Jesús. Cada vez que lees la Escritura, son momentos de comunión con el Dios de amor y de misericordia. Ahí se reunió con sus discípulos. Y quien lo entregaba también conocía ese lugar. Cada vez que oras, cada vez que te acercas en comunión con Dios, también el enemigo escucha. Pero quiero decirte algo, está derrotado. Está derrotado. Él es el engañador. Él es el limitador. Él es el que viene para robar, matar y destruir. Libro de Juan capítulo 10, verso número 10, es un texto muy, muy conocido. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Por eso se presenta y por eso dice la Escritura que aprovecha la grandeza que Dios hace en la vida del creyente, la grandeza que Dios le da al creyente, porque algo bien precioso que tendremos que reflexionar, no se le puede hurtar o robar al que no tiene nada. Y si el enemigo tiene la intención de dañar al creyente es porque sabe que lo que en sí mismo posee el creyente es gloria y gracia de Dios. Por eso quiere robar, porque hay grandeza de Dios en la persona. No se puede matar al que no vive. Y el que tiene a Cristo vive por la gracia de Dios y vivirá en la eternidad. Por eso Él quiere matar. Por eso quiere destruir los sueños, las ilusiones, los propósitos de las personas. Porque está cerca de ti, porque está anidando en tu árbol quizás, pero no tiene efecto si confías en el Señor, porque conoce el lugar secreto de intimidad y de comunión tuya con el Padre. Ahí está,
pero la grandeza de Dios es que te ha dado vida. Y dice la palabra que viene a destruir. Solamente se puede destruir la edificación que Dios ha hecho en nosotros. Porque regularmente cuando conocemos al Señor es porque estamos destruidos, porque estamos en ruina moral, porque estamos en ruina espiritual, porque estamos en ruina material. Mas cuando estamos con el Señor, estamos en grandeza, por eso Él quiere derribar y quiere destruir. Pero la grandeza de Jesús es importante. Él ha venido a tu vida, Él está en tu vida. Y debes de creer lo siguiente. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque el enemigo, regresando al libro de Lucas, lo vuelvo a leer, son 2 textos. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Quizás entiendas lo que es la comparación. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó, lo puso en su huerto y creció y se hizo un árbol grande. Y las aves del cielo, el enemigo, anidó en sus ramas. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho una persona, porque Dios te ha hecho un hijo suyo, porque Dios ha dicho de ti, vales la pena. Por eso se acerca, porque vales la pena, porque la semilla que Dios ha puesto en tu corazón ha sido el reino de los cielos y la grandeza que está en ti por la misericordia, la gracia y la obra de Dios en tu vida. El enemigo la quiere robar, la quiere hurtar, la quiere destruir. Y conoce tus secretos, no te preocupes. Es muy precioso pensar en eso y ya se lo llamo una de las doctrinas del diablo. El diablo presume su pasado, fue un pasado glorioso, pero su presente es de derrota, porque el creyente le puede derrotar en el nombre de Jesús. Pero lo más importante, para el creyente hay un gran peso de gloria en el futuro, se llama vida eterna, y para el enemigo ya hay una sentencia y una condena, se llama muerte segunda, lago de fuego. Es lo que Él sabe. Por eso Él quiere destruir, pero en la grandeza de Dios somos más que vencedores. Y el enemigo está presto, pero más presto está el Señor, que ha enviado sus ángeles y dice que acampan alrededor de los que le temen. Por la grandeza de Dios en tu vida, en esta hora te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar y vamos a bendecir al Señor y darle gracias por la obra. Y si en este tiempo el enemigo te ha atacado, te ha querido engañar, declárale la palabra y dile que la misericordia de Dios es sobre tu vida y no tiene parte ni suerte. Tú tienes parte y suerte con la herencia eterna que es en Cristo Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Jesús en esta hora. Mira los corazones de mis hermanos. Mira los corazones que están afligidos, que están destruidos. Y en esta hora yo te pido que te levantes en victoria en ellos y traigas la redención y la justicia de tu palabra sobre de ellos. Y tu sangre preciosa no estará limpia, Señor. Y podamos comprender y entender cuán grande es la misericordia y el amor que tienes por tus hijos. Te bendecimos en esta hora, Señor, y declaramos que aunque se levanten contra nosotros guerras, se levanten ejércitos, no temeremos, porque la gloria y la bendición de tu amor es sobre nosotros, porque el reino de los cielos ha crecido y se ha establecido en nuestros corazones, y por tu gracia y tu misericordia, Señor, lo decimos de esta manera: valemos la pena, valemos mucho la pena. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que levantes a mis hermanos. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Levántate en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y el Señor sea contigo. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Te invitamos a que nos envíes tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que veas el resto de nuestros programas en el canal de YouTube, como Casa Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves.
No olvides darle clic al botón de la campanita y suscribirte para que no olvides ninguna de nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.